Bueno, hoy es jueves, estamos ya en un avance de la programación de El Malpensante. Como ustedes saben, es una programación digital que tenemos muy potente, muy bien armada con los colaboradores de nuestra revista y también aliados que tenemos constante en la fundación. Bienvenidos, hoy tenemos el placer de tener a Juan Miguel Álvarez, un escritor, cronista, periodista, muy conocido en nuestro país y también fuera de las fronteras. Ha tenido, digamos, unos no solo escritos en la revista sobre crónicas muy especiales que si no las han leído se las recomendamos, sino que es escritor de su propio libro, Balas por encargo, ¿sí? Sí, pues ese Eh, fue el segundo libro mío, el más el reciente segundo se llama... libro eh, tiene un nombre bastante, estábamos conversando ahorita tras bambalinas con Juan Miguel, un poco porque uno de sus perfiles, de los tantos que le pueden hacer un escritor, digamos, de la talla de Juan Miguel, es que era quietista y demócrata en la guerra. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de conversar sobre eso, ya me explicarás qué significa eso exactamente. Y, y bueno, lo tenemos hoy aquí como un invitado muy, muy especial, muy de la Casa Malpensante, en que le hicimos una simple pregunta. Oye, Juan Miguel, ¿cuál es tu lectura favorita y por qué? Y casi que sin dudar nos dio pues dos opciones, pero la primera de ellas fue Soldados de Salamina de Javier Cercas. Javier Ujú. Cercas es un escritor español, también muy reconocido, de alto bestseller, ha tenido, digamos, estos libros que se venden como pan, incluso en la pandemia. Y Soldados de Salamina es una obra espectacular que para quienes no la han leído yo se la recomiendo. Y para quienes ya la leyeron, leerla con Juan Miguel puede ser muy interesante para reconocer temas como su método, cuál es la estructura misma, digamos, de la obra, el tema del sentido del héroe en la obra, quién es el héroe en una guerra y cómo construir una novela alrededor de eso, si es ficción, si no es ficción, si es novela histórica, si no es novela histórica. Bueno, estos son simplemente como los abrebocas que tenemos en este club de lectura. Hoy abrimos esta sesión con Juan Miguel muy generosamente para todos en el Facebook Live. Y bueno, esto va a quedar, digamos, rodando por América Latina y que siga rodando la cultura. Y nada, que quiero darle, digamos, como darte el escenario virtual en estos momentos en que seguimos un poco hacia adentro, en el mundo de la casa, de lo íntimo, de nuestras bibliotecas, de nuestras terrazas, ventanas. Así que muy, muy bienvenido y danos esa abrebocas a lo que sería, digamos, el disfrutar un libro como el de Javier Cercas contigo. Yo creo que será una experiencia realmente inolvidable y bueno, yo te dejo la palabra y puedo meter cucharada de vez en cuando, pero aquí estamos. Así que adelante, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Pues bueno, cuando me dijeron que hiciéramos esto, que hiciéramos como una especie de club de lectura, pues primero me emociona mucho la posibilidad, eh, porque yo le tengo como mucho afecto a las personas que me ayudaron a mí a leer muchos libros fundamentales en mi vida, en momentos en los cuales fueron claves para empezar como a decidirme a escribir y los clubes de lectura, aunque nunca asistía a uno institucionalizado, tenía yo como cierto grupo de personas con las cuales leíamos y discutíamos un libro en una comida, en un apartamento, discutíamos un libro y una película y se iban formando clubes de lectura entre amigos. Fueron obviamente muy aleccionadores para mí, así que bueno, pues nada, yo estoy contento con esta posibilidad. Nada, te decía que Soldados de Salamina para mí fue una novela eh, inolvidable. O sea, lo que esa novela hizo dentro de mí es, eh, es, digamos que no la ha repetido otra novela recientemente. He tenido novelas que me han deslumbrado por unos personajes entrañables. Se me ocurre ahora una misma,
se llama Canadá, de Richard Ford, pero eso es otra cosa. Es la formación moral de un adolescente luego de que queda abandonado. Esa novela a mí me golpeó de una manera que todavía pues recuerdo muchos episodios. Pero con Soldados de Salamina el problema es otro, y es que además de que la novela me golpeó también moralmente, porque tiene unos episodios y unos personajes supremamente fuertes de carácter y sensibles en sus emociones, en su caracterización emocional. Además de eso, para mí Soldados de Salamina se volvió como una especie de fuente de consulta, una fuente de consulta sobre cómo, digamos, sobrellevar la escritura desde la ficción a la realidad, de la realidad a la ficción, cómo alternar dos mundos al mismo tiempo, cómo de cierta manera las personas se vuelven personajes, y cómo cuando uno habla de personajes habla en términos de la literatura, y cuando habla de personas habla probablemente en términos de la historia, con H mayúscula. Entonces, esta novela me puso a mí como en una balsa muy agitada por las aguas, y yo en cualquier momento como que me caía para un lado, me caía para el otro. Eso significa que a mí Soldados de Salamina me dejó marcado por lo menos el primer año después de la lectura, y en los años siguientes lo que hice fue volver al libro. Leía un bloque, lo dejaba, volvía y leía otro bloque más adelante, lo dejaba, volvía a otro bloque más adelante, y así a lo largo de varios años más, hasta que, bueno, ya hace un tiempo no la leo, pero siempre que me preguntan que les recomiendo un libro o algo así, yo lo recomiendo, y la gente queda como muy contenta con este libro. Quedaste tan contento, Javier, que le hiciste, perdón, Juan Miguel, una entrevista a Javier, que está publicada en El Malpensante, para los que quieran leer el artículo que hizo Juan Miguel y le hizo esta entrevista, El impostor, ¿no? El impostor y la memoria histórica es el título del artículo. Ustedes lo pueden leer, es gratuito, lo tenemos abierto en estos días para que ustedes lo disfruten. Pero fue tan importante que lograste hacerle esa entrevista a Javier. ¿Cómo fue eso? No, pues es que desde ahí, desde que yo terminé Soldados de Salamina, yo empecé a leerme todo lo de Javier Cercas. Me lo leí absolutamente todo. O sea, yo, por ejemplo, de ahí para atrás, él tiene dos novelas cortas, una que se llama El Inquilino y otra El Móvil. Y después de eso empezó El vientre de la ballena, empezó La velocidad de la luz, Anatomía de un instante, Las leyes de la frontera. Después vino, creo que El impostor, o vino un libro recopilatorio, y después de eso vino El monarca de las sombras. Hasta ahí, que este año, o a final del año pasado, se ganó el premio Planeta de novela con una ficción absoluta, y pues ese libro no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero los demás sí. Me volví un súper fanático de Cercas, desde, pues, de todo, de sus personajes, de su lenguaje, de la manera de armar diálogos, de la manera de introducirlo a uno como lector en unos mundos digamos, de debates morales muy fuertes. Entonces, cuando yo sabía que Cercas venía para Cartagena al Hey Festival en enero del 2015, el libro que estaba en ese momento que iba a promocionar era El impostor, un libro donde, ahí viene el asunto, donde yo comprendí cómo se cerraba el candado que él había abierto con Soldados de Salamina. Resulta que El impostor, a mi modo de ver, es una novela donde Javier Cercas le da la vuelta completa a su experimentación como escritor. Si en Soldados de Salamina, por ejemplo, Javier Cercas se ficcionó como periodista, es decir, él se presentaba como Cercas narrador, que es una construcción del Cercas novelista. Ese Cercas narrador se presentaba como un periodista más o menos mediocre o anodino, de una sala de redacción, sin mucho vuelo, ¿cierto? Pero en cambio, ese era el Cercas de Soldados de Salamina. Pero después en El impostor, el Cercas narrador sí es el Cercas persona, no el Cercas personaje, es bien compleja la cosa, y ese Cercas persona ejerce una investigación periodística súper elaborada, súper compleja, súper rigurosa, metódica,
Entonces, era como lo que Cercas había propuesto que quería hacer en Soldados de Salamina, y que lo ficcionó porque no lo hizo, porque terminó inventándoselo todo, pero parecía todo tan real porque él se ponía en primera persona con su nombre y con aparentemente sus emociones. Ya en El Impostor, era él haciéndolo, era él convirtiéndose en eso que en Soldados de Salamina había anunciado que lo hubiera querido hacer, pero que lo ficcionó. Entonces yo estaba, digamos, absolutamente fascinado con ya con entender esto de esa manera, así que cuando yo me fui para Cartagena, ese festival, viajé solo a entrevistar a Javier Cercas, o sea, yo, no, yo fui por mi cuenta, pagué un hostal súper barato en el centro, en el centro, a las afueras de Getsemaní, ya hacia un barrio por ahí medio tugurial, porque mi propósito era ir a entrevistar a Javier Cercas por mi curiosidad intelectual. Yo no tenía eso programado para nadie ni para nada. Quería hacerle una entrevista a él porque quería comprenderlo a él como escritor. Y me fui, fue muy difícil el tema de la agenda. Él estaba completamente copado, porque cada vez que Javier Cercas llega a Cartagena es como la estrella más importante del festival. En esta ocasión él era el que cerraba, digamos, el Hey Festival con la presentación más famosa de todas, o la más importante, que es la del domingo a las 10 de la mañana en el Teatro Heredia, donde todo el mundo está lleno, que es como la última gran sesión del Hey Festival cada año. Entonces yo lo esperé hasta lo último para poder que me atendiera. Fui el último periodista que lo esperó. Me recibió, le alcancé a sacar como 40 minutos de entrevista cuando los jefes de prensa de su editorial me han dicho que no tengo miedo de demorar más de 15 minutos. Por favor, Juan Miguel, no te demores, te conocemos, no te vas a demorar con él. Y yo, no sé, yo no me demoro, pero mentiras que alcancé a sacar 40 minutos. Y de hecho él estaba tan contento de la conversación que hubiéramos podido quedar más tiempo hasta que llegó un periodista venezolano muy famoso de televisión y se lo llevó y ya no pude hacer nada más. Pero yo lo que hice con Cercas ahí fue preguntarle exactamente por cómo había resuelto El Impostor, para poder entender cómo había resuelto Soldados de Salamina. Entonces, esa entrevista con El Impostor fue en enero del 2015 y los Soldados de Salamina, yo había leído Soldados de Salamina en el 2008. Así que prácticamente yo tenía en enero del 2008, y esto fue en enero del 2015, aquí fueron 7 años en los cuales yo tenía aquí entre ceja y ceja que tenía que entender bien cómo era el método Cercas. Por eso fue esa entrevista y bueno, alcancé a hablar con él bastante, conversamos sabroso y al final terminé haciéndole preguntas de su método, cómo había resuelto los personajes, cómo había hecho las entrevistas, cómo se había acercado a, al argumento central, cómo había sido su relación con el personaje central, que era un viejito que se había hecho pasar por una cosa que no era y había convertido todo un asunto de la memoria histórica en España en una especie de chismografía o de problemas sobre la veracidad y la verosimilitud y una cosa súper enredada ahí. Entonces, ya con eso yo dije, acá, digamos, acabo de comprender por completo Soldados de Salamina. Fue increíble porque yo creía que conocía muy bien a Soldados de Salamina, creía que la había leído muy bien, creía que entendía cada detalle. Resulta que cuando leo El Impostor y cuando hablo con Cercas me doy cuenta que solo hasta ese momento había comprendido bien del todo lo que yo creía que era Soldados de Salamina. ¿Y por qué? Porque conocí un poco las respuestas y el método y lo que había hecho Javier Cercas ya con El Impostor. Entonces, ¿Por qué Juan Miguel es tan importante esta novela para quien hace crónica, por un lado, quien hace un periodismo investigativo, obviamente, pero también un periodismo narrativo? Porque pareciera que Soldados de Salamina trabaja como todo el espectro, ¿no? De la literatura, ¿no? Del periodismo y la literatura, ese puente, y une unos hilos muy finos en los géneros. Entonces yo sé, pues estoy adelantándome a tu conversación que vas a hablar un poco de eso, ya lo insinuaste, pero ¿cómo es eso? no, yo creo que es una novela esencialmente en la que la investigación documental es muy importante, digamos, es determinante para la construcción del argumento. Y cuando digo investigación documental me refiero a que pues, Soldados de Salamina está armada en una... Soldados de Salamina está armada sobre un arco histórico, que es esencialmente el fusilamiento, el fracasado fusilamiento de un político, periodista y escritor fundador de la Falange Española, del Partido Nacionalista,
que llevó al general Franco pues a la presidencia de España, a la dictadura de España. Entonces, este fusilamiento es un fracaso. Rafael Sánchez Mazas logra escapar en una acción que todavía la historia no comprende bien. Hubo tiros de ida y vuelta y no lo mataron. El tipo alcanza a volarse, corre hacia una montaña y en esa montaña se esconde unas horas hasta que los soldados que habían intentado fusilarlo salen a buscarlo. Él era como el preso nacionalista más importante de ese fusilamiento. Se les vuela y lo que termina ocurriendo es que un soldado lo encuentra. Sánchez Mazas está contra una piedra, está derrotado, está agotado, está completamente diezmado. Y el soldado le apunta. Y en ese momento Sánchez Mazas se miran a los ojos, el soldado que era un republicano, o sea, un rojo, y Sánchez Mazas, pues un ideólogo de la Falange, o sea, un godo conservador peligrosísimo. Se miran y el soldado dice, aquí no hay nadie, porque desde atrás le estaban preguntando, ¿lo encontraste? Y yo, no, aquí no hay nadie. Entonces baja el fusil y se va. Como quien le dice a Sánchez Mazas, váyase, no lo voy a matar. Entonces, a partir de ese episodio, que es un episodio de vindicación moral, Javier Cercas construye todo un mito. O sea, él lo que hace es mitificar ese momento. Ese es un momento histórico, así ocurrió, pero lo que hace Javier Cercas es, alrededor de ese momento, generar todo una especie de novela, una cosmogonía en la que hay una persona que cuenta la historia por la cual él se entera, que fue un episodio real, pero que él lo dibuja completamente distinto en el libro. Después, lo que le pasa a Sánchez Mazas en su huida, Javier Cercas también lo investiga y termina como reconstruyéndolo. Y después, digamos que Cercas se inventa la idea de que va a escribir un libro sobre eso, esto hace parte del argumento de la novela. Él finalmente lo escribe y dice que no le funcionó bien, que no le salió bien, lo olvida, y después en un cambio de trabajo dentro del mismo periódico, el Cercas periodista, o sea, el Cercas personaje, termina conociendo a Roberto Bolaño, que en ese momento ya era un autor premiado en España, se había ganado el premio Anagrama Herralde de novela con Los Detectives Salvajes. Tienen una conversación y Bolaño lo empieza a guiar sobre la búsqueda de un personaje que Bolaño había conocido hace mucho tiempo, por allá como portero, vigilante de un balneario. Ese era un señor que decía que había sido prisionero que había sido soldado, perdón, de los rojos, o sea, de los republicanos. Y por una serie de circunstancias que entre los dos empiezan a tejer, Cercas personaje empieza a creer que ese portero que Bolaño conoció pudo haber sido el soldado que no mató, que no quiso matar a Sánchez Mazas. ¿Dónde está el quid del asunto? Que en la guerra los sistemas políticos sirven para equilibrar la condición humana. Si tenemos un sistema político, significa que tenemos derechos humanos, que tenemos una manera de juzgarnos y una manera de, digamos, de protegernos. Resulta que cuando las guerras ocurren, las guerras absolutas, no lo que ha pasado aquí en Colombia, las guerras absolutas, el sistema político pues te deja de importar, y lo que importa es quién tiene el arma. El que tenga el arma y dispara, pues es el que simplemente gana y el que tiene el poder. En ese momento, lo único que le queda al ser humano es el sentido de compasión por la vida del otro. Si el otro está derrotado, si el otro está completamente diezmado, si está disminuido, pues ¿para qué matarlo? Simplemente sométalo, encarcele y lo haga, pero ¿por qué matarlo? Resulta que en las guerras políticas, en las guerras que son de función política, sobre todo todas las que se llevaron a cabo a comienzos del siglo XX, pues no bastaba con someter al otro, había que matarlo porque era matar la idea. Entonces, por eso, digamos, toda la furia militar contra el comunismo, no basta simplemente con neutralizarlo, sino que hay que matarlo. Bueno, más o menos es esto. Entonces, y sin embargo, ese soldado que haya a Sánchez Mazas no lo mata. Y no lo mata, ¿por qué? Por un efecto moral. Es como si en ese momento ese soldado
se hubiera dejado envolver de su humanidad, de su sensibilidad, por encima de la ideología que estaba defendiendo, y se une como ser humano con una víctima que había sido antes victimario, pero que en ese momento era condición de víctima. Entonces no lo asesina. Entonces en ese punto, en ese preciso punto, es que donde se rompe la regla fundamental de la guerra, de no matar al enemigo vencido, no matarlo. Y ese pedazo sirve para hacer, digamos, todo una posibilidad ensayística en torno a para qué son las guerras, para qué sirven las guerras, ¿no? ¿Hasta dónde llevar la guerra? ¿Hasta dónde matar al enemigo? ¿No? ¿Qué es matar al enemigo? ¿Qué es derrotar al enemigo? A todo enemigo hay que derrotar, a todo enemigo derrotado hay que matarlo, ¿no? Entonces esta novela nos muestra o sea, una posibilidad muy distinta a lo que fue o a lo que ha sido la historia de las guerras políticas en el siglo XX. Entonces, por eso Cercas arma todo un mito, una mistificación a partir de ese episodio. Esa documentación histórica que hizo Cercas para construir todo este mito la hizo a partir de una investigación periodística importante y de una documentación académica importante. La novela al comienzo tiene un agradecimiento donde digamos, le da los nombres de unas personas que escribieron como unas tesis de grado, unas investigaciones históricas importantes sobre este asunto, y Cercas lo destaca allí, tiene toda esa documentación, pero después Cercas tiene una serie de conversaciones y de entrevistas con unas personas que lo terminan guiando. Ese proceso, el de documentación, el de las entrevistas, digamos, es un proceso esencialmente periodístico, y por eso esta novela tiene ese aparte ahí. Ahora, lo que hay que decir es que esta novela no tiene nada de periodismo literario en el fondo, ni adelante ni atrás. Esto es una ficción absoluta, y lo que ha hecho Cercas es presentárnoslas como si fuera verdad, como si fuera un relato real. Él no usa la palabra crónica, que es además muy latinoamericana. Él usa la palabra relato real, es un concepto que él después de eso ha venido manejando más adelante. Pero bueno, nosotros la leemos también de una manera digamos, tan llena de verdades, de pequeñas verdades, que creemos que es una crónica, o que podemos creer que es como algo parecido al periodismo literario, pero no lo es esencialmente una ficción absoluta. Eso es más o menos el tema digamos, del punto en el que entronca el tema del periodismo allí. Pero esencialmente es una mistificación de su vida. Por ejemplo, miren, un dato curioso. Cercas empieza diciendo que cuando escuchó por primera vez el relato de Rafael Sánchez Mazas, le habían pasado 3 cosas en su vida, ¿no? Que había renunciado a su carrera de escritor, que su esposa lo había dejado, y que, bueno, pues primero que todo, Cercas no era un periodista, no había empezado, no había deshecho o renunciado a su carrera de escritor, apenas estaba comenzando, llevaba 2 novelas publicadas, pero él va diciendo todas estas cosas para construir un Cercas personaje narrador. Sin embargo, como en ningún momento de la novela se nota una diferencia entre lo uno y lo otro, a no ser de que uno conozca a Cercas en persona, entonces uno va creyendo que el Cercas narrador es como el Cercas de la vida real, y él no se preocupa por desdibujar eso. De hecho, uno de los problemas que después le endilgaron a él, o lo que le criticaron mucho, tenía que, digamos, provenía desde los historiadores. O sea, los historiadores le decían a él: venga, pero es que usted está irrespetando un poco la historia de lo que fue la guerra civil. Usted está irrespetando un poco a los lectores que están esperando que su libro tenga pues un pie en la historia, y usted lo que está haciendo es como inventando un montón de cosas. Y entonces él terminaba diciéndose: pero es que esto es una novela, ¿ustedes en qué momento se creyeron que esto es un documento histórico? ¿No? Entonces, la novela está tan bien lograda desde el punto de vista de la facticidad de la documentación, que en general muchos lectores creyeron que todo había sucedido como está narrado allí. Cercas contó una anécdota muy importante. Cercas de la vida real, o sea, el novelista contó que él en esa novela habla de un personaje llamado Conchi. Conchi es como una mujer que lo lleva por, digamos, un camino libidinoso, una relación ahí toda rara que tiene en un restaurante. Está como su pareja, y hay una escena medio erótica en un restaurante. Y resulta que pues, la esposa de Cercas se llama Merced.
Merche. Y la gente, y Cercas cuenta que cuando la gente veía a Mercé en las calles de Girona donde viven, le decían, ¿usted cómo no ha dejado, cómo no ha dejado a Javier Cercas? O sea, porque en la novela se plantea la posibilidad de que la esposa deja a Cercas. Entonces como la gente dice, pero este man nos está diciendo que es verdad, pero no es verdad. La esposa, a la esposa le dicen Conchi cuando se llama Merche. O sea, es una manera de maquillar la realidad de tal manera que nos creemos todo como si hubiera sido real, como si hubiera sido un cuento histórico, y no es así. Fue una ficción absoluta de Cercas donde se inventó, donde él imprimió sobre su vida un montón de presiones adicionales para transformarla, y sobre esa transformación crear un personaje que era él exagerado, él desdibujado, él reinventado, y todo lo que estaba a su alrededor también. Entonces nosotros vamos como leyendo una vaina que es como real, pero no es real, que es como fáctica, pero es inventada. Es una novela que lo pone a uno siempre a dudar entre qué es verdad y qué no. De hecho, la conversación, por ejemplo, una de las preguntas que más enredadas que se han resuelto, que se han intentado resolver es, ¿esa conversación con Bolaño tuvo lugar o no? ¿Con Roberto Bolaño tuvo lugar o no? Bolaño no la pudo contestar, porque Bolaño murió muy pronto. Bolaño murió en el 2004, creo. Y esta novela todavía no se ha puesto en discusión de esa manera, o apenas se está poniendo en discusión. O en Bolaño, no, Bolaño murió en el 2003, o sea, mucho antes incluso. Entonces, nunca le pudieron preguntar a Bolaño si esa conversación había tenido lugar. Y resulta que, claro, ellos sí se conocieron, ellos sí conversaron, ellos sí hablaron. De hecho, Cercas tiene por ahí escrito en un libro llamado Relatos Reales sus dos encuentros con Bolaño, sus dos encuentros como fundamentales con Bolaño. Y por ningún lado aparece que la conversación que tuvo con Bolaño en la novela haya existido. Pero como las palabras son las de Bolaño, como las ideas son las de Bolaño, y como las respuestas de este Cercas, investigador, personaje, parecen ser las de Cercas de la vida real, entonces todos creemos que esa conversación tuvo lugar. Y resulta que, pues no hay tal, fue una mitificación completa. Y así nos la vamos pasando a lo largo de las 200 páginas que tiene la novela. A mí por eso me pareció, o me parece absolutamente fascinante, entre otras cosas, ¿no? Estábamos hablando también tras bambalinas, Juan Miguel, sobre el tema del método como tal. ¿Quisieras profundizar un poco en eso de pronto? Bueno, pues simplemente que yo creo que dentro de lo que yo pude conversar con Cercas en persona, me quedó un poco claro que él me dijo una cosa, me dijo, cualquier persona que se proponga encontrar la verdad, lo consigue. ¿Y esto qué significa? Que cualquier persona que se empeñe en hacer una investigación puede llegar a resolver el tema de la investigación, puede llegar a resolver la pregunta de la investigación. Entonces, eh, yo le dije, pero digamos, usted hasta dónde llevaba la obsesión de la investigación, hasta dónde llevaba la obsesión de la investigación, y dónde la paraba y dónde enfrentaba finalmente la escritura. Es más o menos la conversación que tuve con él. Entonces me dijo que él no sabía muy bien en dónde paraba la investigación, solamente que tenía una intuición. Cuando él intuía que ya había completado todas las piezas, él detenía la investigación y se sentaba a escribir. Era más o menos eso. Entonces, eso trasladado a los soldados de Salamina como Cercas personaje, ahí viene el asunto, como Cercas personaje, no como Cercas novelista, sino como personaje de soldados de Salamina. La cuestión es que este personaje se empeña por primera vez en su vida a hacer un libro que aparentemente lo va a recuperar, a restablecer, a reivindicar dentro del sistema, digamos, de la literatura. Y él empieza a hacer una investigación que es sobre el fusilamiento fallido de Rafael Sánchez Mazas. Pero cuando este intento de libro no le funciona, el personaje Cercas da un giro. Y es que cuando conoce a Bolaño, Bolaño le habla de Miralles, que es el viejito, que era el portero en el camping, y que después termina aparentemente siendo el joven soldado que no fusiló a Sánchez Mazas
50 años atrás, 60 años atrás. Entonces lo que hace Cercas es ir a buscar a ese viejito, en un ancianato, en la zona fronteriza entre España y Francia, al sur. Entonces, lo que hace el personaje, Cercas, personaje, es emprender todo un método de investigación para llegar a ese señor, para abordarlo, para preguntarle lo esencial acerca de la guerra y para preguntarle si había sido el que intentó, el que le salvó la vida o el que no quiso matar a Sánchez Mazas. Entonces, ese método, digamos, es el de empezar una idea, desarrollarla, sentir el fracaso de esa idea, darle la vuelta y llegar hasta el final. Y cuando llega al final, no hay final. Miralles nunca nunca acepta haber sido el personaje que no mató a Sánchez Mazas. No lo acepta. Entonces, pues la novela termina allí, desde el punto de vista fáctico, pero desde el punto de vista emocional, la novela se cierra en su círculo, porque al comienzo, Cercas, personaje, habla de que había acabado de perder a su papá, ¿cierto? Cercas, personaje. Esto en la vida real no había pasado, su papá estaba vivo. Al final de la novela, Cercas, Cercas, personaje, cuando encuentra a Miralles, Miralles le despierta a Cercas un cariño paternal y un afecto paternal, y ese señor le habla al Cercas, personaje, con una contundencia de viejo sabio, que Cercas esencialmente lo siente como un papá. Y termina, además de eso, pudiendo construir el relato. Entonces es 3 capas. La primera, este es el tema del método Cercas. La primera capa, la historia que él quería hacer. La historia que Cercas, personaje, quería hacer. La historia que Cercas, personaje, hace, ¿cierto? Y que fracasa. Y la historia, finalmente, que la vida le pone a Cercas, personaje. Esos son como los 3 momentos del libro. Y sobre esos 3 momentos se superpone una capa más, que es la capa de la realidad, y es, ¿este Cercas es real o es ficticio? ¿Esta historia de los amigos del bosque es real o es ficticia? Los amigos del bosque fueron los campesinos que le ayudaron a Rafael Sánchez Mazas, protegiéndolo cuando se voló del fusilamiento. ¿Esto de encuentro con Bolaño fue real o es ficticio? ¿Y Miralles como personaje, como sujeto, existió o no existió? ¿Cercas lo entrevistó o no lo entrevistó? ¿O simplemente se inventó la entrevista? Entonces, esa es la capa que se superpone sobre las otras 3 y termina configurando pues este juego de espejos tan envolvente, tan seductor, pero además tan complejo. Es una novela de mucha riqueza simbólica. Pero es también como trabajar con el juego de la duda en el lector, ¿o no? Es decir, más allá de o sea, lo estás diciendo, real Sí. o ficticio, pero es un continuo dudar, ¿será que esto sí es así, era así o no? O sea, digamos que es un punto importante también de su Es un leitmotiv, claro, es un leitmotiv implícito, es decir, no se está aludiendo todo el tiempo a la palabra duda en el texto y no se siente como si el personaje dudara realmente sobre si es verdad o no, pero el lector sí está todo el tiempo dudándolo. El lector todo el tiempo está dudando si esto sucedió o no sucedió, si esto fue así o no fue así, así que probablemente la duda sí sea un leitmotiv implícito a lo largo de todo el libro. Sí puede ser, claro. Ahora, otra cosa, una de las cuestiones que yo le pregunté acerca sobre cuando le hice la entrevista sobre el impostor, es que en el impostor él no dejaba dudas de nada. Fue una novela de no ficción, en la que Cercas trata de fortalecer cualquier posibilidad en la que el relato se debilite por falta de veracidad, por falta de facticidad. Y lo que hace Cercas, persona, es investigar más para conseguir el dato y solidificar, hacer más sólido ese episodio, hacerlo más creíble, más veraz, más real y más histórico. Bien, en Soldados es todo lo contrario. En Soldados es a cada episodio sobre el cual el
personaje, el autor Cercas, tenía duda, en vez de investigar a fondo lo más que podía, digamos, como una especie de detective, como una especie de investigador privado, lo que hace Cercas es imaginar, lo que hace Cercas es inventar. Y ahí hay una frase muy bella en esa conversación que tienen Bolaño y Cercas al final, en esa conversación ficticia, real, donde Cercas le dice, pero es que todavía no he encontrado el personaje. Y entonces Bolaño le dice, pero es que para escribir novelas no tienes que saber, tienes que recordar. No tienes que investigar, tienes que recordar. No tienes que estar seguro, tienes que recordar. O sea, cuando uno habla de escribir desde el recuerdo, habla de escribir desde la duda, porque los recuerdos son las cosas más caprichosas que hay. Uno recuerda las cosas como uno cree que le pasaron, pero pasado el tiempo, transcurrido el tiempo, pues puede que no hayan sido así. Todos nos acordamos de las cosas como nos pasaron o creemos que nos pasaron, pero a la larga no estamos seguros de que haya sido así. Entonces, para Bolaño, la instrucción era, pues escriba desde la duda. ¿Para qué quiere certezas? ¿Para qué quiere certezas? Escriba desde la duda. En cambio, en El impostor era, no escribo desde la duda. Tengo una duda y la resuelvo. Tengo una duda, la investigo y la resuelvo. En Soldados no, en Soldados, o sea, no sé, pero esto seguramente pasó así y me lo invento así y así funciona, ¿no? Entonces, claro, el lector todo el tiempo está como pensando, wow, esto hasta qué punto va, hasta qué punto no va, hasta qué punto... hay un episodio que aparentemente es histórico, cuando Rafael Sánchez Mazas ya está recuperado y ya hace parte, digamos, del gobierno español, de la dictadura de Franco, tiene un cargo de poder, de mucho poder. Aparentemente el papá de uno de los campesinos de uno de los amigos del bosque, de uno de los campesinos que le ayudaron a Sánchez Mazas en su huida después del fusilamiento, se le presenta en la oficina y le pide aparentemente como una ayuda. Y Sánchez Mazas le dice, espéreme acá. Sánchez Mazas sale de su oficina, aparentemente hace unos arreglos, eso no se lee bien, vuelve y entra a la oficina y le dice al señor, ya, no se preocupe, cuando usted vuelva a su casa, ya todo esto estará arreglado. Entonces esto hace parte aparentemente del fragmento del libro que es historiográfico, o sea, que es histórico, que aparentemente es comprobable. Pero ese tipo de datos y de precisiones como tan de la novela, como tan novelísticos, por más que hayan sido reales, es muy difícil creer que hayan ocurrido tal cual se están narrando allí. Entonces, y sin embargo es el episodio histórico de la novela. Entonces uno dice, wow, ¿hasta qué punto este man está jugando con este asunto de la veracidad y de la facticidad y la invención? Y hasta qué punto se está burlando, digamos, de los historiadores, al decirle, usted es historiador, pero es que yo estoy un novelista, o sea, yo hago con usted lo que quiera. Y en cambio el historiador no hace con la novela lo que quiera. El historiador lo que tiene que hacer es simplemente narrar, recuperar como el tejido real de los acontecimientos. El novelista lo que termina haciendo es pues, reinventar los acontecimientos para poder encontrar como sentidos morales o matices emocionales en las cosas. Entonces, hasta en los hechos que son absolutamente históricos, fácticos, hasta en eso, Cercas es de dudosa intención. Hasta en eso lo pone a uno a dudar. Entonces sí, la duda es esencialmente el camino de la lectura de ese libro. Y bueno, y no, simplemente lo último, antes de, si por ejemplo alguien tiene preguntas allá o algo así, yo quisiera hacer énfasis sobre el último episodio de la novela, es el encuentro entre Cercas, personaje, y Miralles, un viejito, el viejito que aparentemente fue el que no quiso matar a Sánchez Mazas. Este episodio en la novela está escrito con un vigor narrativo y con una fuerza emocional que prácticamente uno como lector termina metido en ese ancianato y termina sintiendo las emociones más fuertes por ese señor, por ese viejito, por Miralles, y termina compadecido por el Cercas personaje.
Entonces, una de las cuestiones que yo más he disfrutado de Cercas es su capacidad para recrear, eh, para escenificar, más que recrear, para escenificar momentos donde las acciones de las personas acompañan las palabras. Y esos momentos en que las acciones de las personas acompañan las palabras son los que terminan haciendo que los diálogos, la escritura de diálogos, sea, digamos, enriquecida y sea una fortaleza de muchos novelistas y sea la carencia de otro tanto de narradores. O sea, cuando uno quiere darse cuenta si un escritor es muy bueno, vaya directamente a los diálogos. Uno va a los diálogos directamente y se da cuenta qué tan hábil es para meter la voz de los personajes, para escenificar, para entrecortar, para parafrasear, para mostrar el movimiento de las personas mientras hablan. Y lo que hace Cercas es eso, una maestría para narrar las escenas que se nota muy, muy fuerte, con mucha destreza en ese episodio con Miralles al final del libro y que es finalmente el encuentro más emotivo y más emocional de todos y que finalmente cuando yo lo leí la primera vez, o sea, se me salieron muchas lágrimas, la verdad. Después ya lo disfrutaba y después disfruté, ya después como que sonreía y ya al final, pues final, ya no, ni lágrimas ni sonrisas, sino más bien como un gozo puro por la escritura. Así que yo recomendaría muchísimo si si algún lector acá tiene intereses en conocer un poco sobre las reacciones, las emociones o la construcción de un personaje anciano en relación con un personaje joven, pues estos episodios finales de la novela son absolutamente reveladores y aleccionadores sobre cómo debería hacerse y cómo se ve la vida de un anciano en los ojos de un joven. Así que también es otro de los momentos súper lúcidos de Soldados de Salamina. Bien bonita esta novela y gracias Juan Miguel por estas palabras. Hay un par de preguntas, pero antes de eso tal vez, ¿qué es lo que usted nos va a contar en ese club de lectura? Vamos a poder construir un personaje, vamos a poder reconocer en eso que acaba de mencionar del diálogo. ¿Cómo hacer eso? Eso lo está preguntando alguien del... No, eso lo estoy preguntando yo porque Ah, tenemos ya. Bueno, bueno. dos No, bueno, preguntas pues adicionales. yo lo que quiero hacer simplemente con la lectura de Soldados de Salamina es, pues, primero en clave política, el tema de la guerra, el tema del heroísmo, el tema de las victorias morales y las victorias, las derrotas en el campo de batalla versus las victorias morales será la situación. Eso significa como, o sea, ¿de qué nos sirve a nosotros como colombianos entender esta novela? Más bien sería como, ¿hasta qué punto nosotros como colombianos esta novela nos sirve para hablar de un montón de cosas? De un lado, el tema sobre quién estamos escribiendo en el país y sobre cómo construir, inventar metáforas que nos permitan hablar de la guerra, pero de una manera más inteligente, más sensible y no de la manera tan visceral como la hemos venido hablando los periodistas siempre, ¿no? De qué manera somos capaces de inventar una metáfora que sea capaz de revelar verdades emocionales, verdades existenciales, verdades universales y no las verdades momentáneas del periodismo, ¿no? Por muy narrativo que sea el periodismo, termina siendo de episodios y de hechos, y la novela aspira a las emociones y a la dimensión, digamos, sensorial. Y esto Y es, sí, estética finalmente de la belleza en la resignificación de un ser humano cuando se trata de la guerra, ¿no? No solo sí, contar el hecho y la verdad, sino desde qué lugar también nos contamos como seres humanos en esos espacios de dolor, ¿no? sí, a mí me parece que esencialmente el reto que tenemos en Colombia, esta novela nos lo muestra muy bien, y es cómo qué vamos a hacer, qué nos vamos a inventar para seguir hablando de nuestra guerra colombiana durante la siguiente década, la siguiente década, la siguiente década, la siguiente década. ¿Cuántas décadas más vamos a tener que hablar de la guerra en Colombia? Eh, Esta novela es del 2001. La guerra en España pues fue en los años 30 y el franquismo duró un montón de años, hasta finales de los años 70. Eh, y los españoles siguen publicando películas
libros, películas, historias, cuentos, novelas, y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Y la única manera de lograrlo es reinventándose metáforas para evitar el relato explícito y más bien construir espejos emocionales y espejos morales. Esta novela en eso es brillante, monta todo un esquema, todo un sistema de símbolos políticos importantes. Yo quisiera hablar de esos símbolos políticos y cómo esos símbolos políticos nos llevan, digamos, a una configuración del héroe derrotado. O sea, Miralles finalmente es el héroe moral, pero Miralles perdió la guerra, ¿no? Y el libro Y Soldados de Salamina comienza con lo contrario, el fusilamiento del bando que ganó la guerra. O sea, los rojos, los republicanos, están fusilando a unos prisioneros franquistas y fusilan a varios, varios mueren, otros tantos se vuelan. Pero ¿cómo es posible que los rojos, que fueron los que perdieron la guerra, en esta novela estén cometiendo el fusilamiento? O sea, como si tuvieran el poder de la victoria. Entonces esos dos episodios, el de apertura y el de cierre, nos sirven a nosotros en Colombia para comprender un poco acerca de la construcción de metáforas, para contarnos toda esta violencia que nos ha eh, tenido desbaratados hace ya un montón de décadas. Y que seguimos ahí, pero vamos con las preguntas de los malpensantes en el Facebook Live. Creo que hay unas varias muy buenas, una que dice, entre la ficción del novelista y la rigurosidad a los hechos del historiador, ¿dónde cae la crónica? Dice Tania Monge. ¿Me repites las dos premisas? Rigurosidad del... ¿Me las repites, por favor? Las dos premisas. Entre la ficción del novelista Sí. y la rigurosidad a los hechos del historiador, Ok. ¿dónde cae la crónica? Bueno, es una pregunta compleja porque eso depende un poco de lo que uno se permita como experimentación en la crónica. Digamos, en digamos, en la crónica más convencional, que podría ser la norteamericana, que es el reportaje literario, o la crónica latinoamericana larga, la ficción pues no tiene ninguna cabida. Es muy difícil que la invención de datos o de episodios tenga lugar dentro de la escritura de una crónica, de un asunto que necesita poner en cuestión o poner en el dato público un hecho, digamos, de importancia social. Entonces, no hay posibilidad, digamos, de que la invención de hechos o de datos tenga lugar en la crónica. ¿Cuál sería el lugar un poco de la escritura de ficción en la crónica? Creo yo, es el intento de la reconstrucción de las emociones de los personajes. Ahí es donde yo veo que la crónica latinoamericana sigue siendo flaca en comparación con la crónica, digamos, digamos europea. Y cuando digo europea me refiero como Europa Oriental tiene una escuela muy importante, muy sólida en torno al periodismo literario, que es la escuela de Svetlana Alexievich, la premio Nobel, pero también a César Kapuscinski, que también fue pues, nominado al Nobel, pero además de eso un montón de reporteros importantísimos en Rusia, Polonia, entonces, que hacen una cosa muy virtuosa, y es hacer tanta investigación sobre los hechos, así como de las emociones de las personas. Entonces ellos escriben crónicas en las cuales no solo importan los hechos, la reconstrucción de los hechos y de los sucesos, sino la reconstrucción de las emociones de las personas. Entonces, el tipo de entrevista que uno tiene que llevar a cabo para poder reconstruir la emoción de una persona, ¿cómo tiene que ser? ¿Una entrevista psicológica? ¿Una entrevista de qué tipo? ¿Cómo son las preguntas que uno le hace a una persona para poder saber qué emociones y qué sentimientos estaba teniendo con este lugar, con este episodio, con esta persona, cuando pasó esto, cuando pasó esto otro, ¿no? Ese tipo de información con la que uno podría reconstruir las emociones de los personajes, es casi inexistente en América Latina. No escribimos sobre las emociones de los personajes digamos, con suficiente énfasis. Y la novela, la ficción, perdón, la novela no, la ficción, lo que hace siempre es inventarse una cantidad de hechos para poder operar las emociones de los personajes. Entonces,
yo creo que si una crónica aspira, digamos, a ganarse un lugar como un relato bien literario, no por inventado, sino por su riqueza simbólica, es porque esa crónica trata de exponerle al lector las emociones de los personajes, no solamente los hechos, sino las emociones. Y eso es, creo yo, digamos, el gran añadido que uno podría tomar de la escritura de ficción. Y es como un novelista, un cuentista, es capaz de retratar las emociones de sus personajes, de reconstruirlas, de armarlas. Él a partir de la invención, pero nosotros a partir de la investigación. Ahora, las palabras que uno usa para hablar de un alma oscura, las palabras que uno debe usar para hablar de la tristeza, las palabras con las que uno debe combinar los significados para, digamos, describir el encono o la furia, ¿no? Eso los novelistas lo hacen muy bien y los periodistas lo hacemos muy mal. Entonces, investiguemos para entender qué sentimientos tenía una persona en tal momento y cuando lo vayamos a escribir, aprendamos de los ficcionadores que lo saben armar muy bien. Y creo que ahí hay un buen punto de contacto. Buenísima la pregunta y la respuesta. Alfonso Cortés tiene una pregunta también muy interesante. ¿Qué otro autor utiliza esto del autor-personaje dentro del relato? Ah, sí. ¿La autobiografía novelada es parte de esto mismo? Claro, muy bien. Mira, no es fácil encontrar autores que desvergonzadamente se presenten como personajes inventados. Mm, por ejemplo, hay un antecedente muy directo de Soldados de Salamina, muy directo, en este hecho de la suplantación del autor por el personaje, con el mismo nombre y todo. Y es uno de los grandes clásicos de la literatura, uno de los grandes clásicos contemporáneos de la literatura latinoamericana, que es Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez. En Santa Evita, el personaje central se llama Tomás Eloy. y, y Santa Evita, pues a fin de cuentas es la historia de Evita Perón. Y el personaje de Evita, digamos, está muy construido a partir también de la investigación histórica que hizo Tomás Eloy, autor, y que además la va mostrando en el relato Tomás Eloy personaje. Y además Tomás Eloy personaje nos va mostrando también documentos reales, como fueran documentos de prensa, para fortalecer la idea de la veracidad de Tomás Eloy personaje. O sea, es una cosa bien bacana. Y ese es un antecedente muy directo de Soldados de Salamina en ese aspecto. Pero pues dentro de la literatura de ahí para atrás, a mí se me ocurre una novela ya muy importante del espectro gringo, que es On the Road, en la carretera o en el camino, de Jack Kerouac. Porque Kerouac lo que hace, a fin de cuentas, es contarse a él mismo durante ese viaje, contarse a él y contarse a él y a sus amigos durante ese viaje. ¿Cuál es la diferencia? Pues que él sí no se presenta como Jack Kerouac personaje ni nada, sino que se pone un nombre ficticio y le pone nombres ficticios a sus amigos, pero a fin de cuentas lo que cuenta, lo que él dice es aparentemente lo que le sucedió, pero ahí viene modificado, presionado para elevar los niveles de tensión, para dosificar, digamos, el dramatismo, para llevar a la construcción, digamos, del arco narrativo, para tener un mayor dominio del arco narrativo y no dejarle todo solamente al viaje y a la experiencia emocional, ¿no? Entonces también podría ser por ahí. Lo que pasa es que Jack Kerouac se presenta con unos nombres distintos y uno nunca tiene... Por hecho, los críticos le dijeron a uno, es que ese fue Kerouac. Los críticos, después de que se hicieron toda la investigación, dijeron, ese fue Kerouac. Pero si uno no sabe eso, uno pasa por esa novela sin saber que fue Kerouac. En cambio, en Santa Evita hay sí una duda constante todo el tiempo y que uno solamente la viene a resolver en la misma novela a partir de un episodio que le pasa a Evita Perón. Y que no voy a decir cuál es para no ser spoiler. Hay otra última pregunta, Juan Miguel, y es, creo que ya pasamos un poco por esto, pero la retomo, es, ¿usted conoce ejemplos donde la ficción de la novela se impone sobre los hechos históricos? Ejemplos
Es, No entiendo bien. A ver, aquí la tengo o ya, sea, voy a leerla, aquí está. exacto, lee la que la tienes en el chat. ¿Usted conoce ejemplos donde la ficción de la novela se impone sobre los hechos históricos, entre la ficción del novelista y la rigurosidad? Ah, bueno, sí, pues, es decir, la ficción de la novela se impone sobre los hechos históricos. Creo que toda la ficción termina siendo así. O sea, eh, si uno coge la esencia central de una novela, eh, es inventarse un tema con unos personajes en un lugar específico para construir un relato que el lector lo comprenda como real o lo sienta como real o lo sienta como creíble más bien, independientemente de que haya sido histórico, de que haya sido una investigación. Esto quiere decir que probablemente todas las novelas, se me ocurre a mí decir, todas las novelas terminan imponiéndose sobre los hechos históricos. Ahora, que una novela, si estoy entendiendo la pregunta de un modo mejor, es que una novela, una ficción, haya logrado cambiar en el imaginario colectivo, en la memoria colectiva, un hecho histórico, reemplazándolo por lo que la novela cuenta. eh, Hay ejemplos también. Es decir, como si la sociedad le empezara a creer más al novelista que al historiador. Como si la sociedad le empezara a creer más a Cien años de soledad, a la breve descripción de la masacre de las bananeras, que a el episodio real de la masacre de las bananeras. O sea, yo creo que en Colombia hay más gente capaz de decir qué fue lo que pasó en la masacre de las bananeras a partir de lo que García Márquez exageró narrándolo en Cines de Soledad, que lo que alguien en la calle pueda decir acerca de la realidad de lo que fue la masacre de las bananeras, ¿no? Entonces, esencialmente, hay muchos ejemplos sobre esto. Ese es uno que se me viene a la mano porque además ha sido caballito de batalla de la senadora Cabal hace poco, hace un par de años, creo, un año. Pero, pero hay varios más, o sea, las novelas tienen siempre el poder del mito. Cuando una novela Claro. logra construir el mito de una manera muy fuerte y muy contundente, ese mito termina reemplazando el relato histórico, lo termina suplantando y la gente empieza a creer más en el mito, en la fuerza de ese mito, que en el relato histórico. Y es uno de los grandes Es problemas que el tenemos. poder, Exacto, problemas y el gran también el poder de la literatura de generar, por poder supuesto. y responsabilidad de la literatura y el escritor de generar, de volver a construir las realidades de las palabras y desde su narración. O sea que, Sí. Juan Miguel, creo que no tenemos más preguntas y ya estamos llegando, ya llegamos a la hora, se Ok, nos fue así, pero yo quisiera como invitarlos a todos los que están ahí escuchándonos al Club de Lectura de Juan Miguel Álvarez. Creo que nos ha dado suficientes argumentos para entender que Soldados de Salamina es una obra no solo importante en sí misma, sino que también nos va a aportar mucho a la lectura en el reflejo de espejos, parafraseándote, Juan Miguel, de lo que somos nosotros los colombianos hoy. Y creo que en este momento es muy interesante tener esa lectura muy cerca sobre lo que es verdad, sobre lo que no es verdad, sobre lo que es ficción, sobre el crear un héroe, sobre el crear un mito, sobre el cómo reconstruimos y salimos, digamos, de los horrores, ¿no? Y cómo es viable volver a soñar también, ¿no? No sé, cierra tú, Juan Miguel. Bienvenido a este club malpensante. Es una delicia, les cuento. Bueno, no, muchas gracias. La verdad, a mí me encanta. Yo me puedo quedar todo el día hablando de literatura y de libros y de escritura. Así que yo muy contento de estar acá. Ojalá la gente se anime. Esto está chévere. Vamos a hablar, digamos, de cosas que probablemente no tengamos otro momento para reflexionar, salvo que estemos estudiando literatura en una universidad o algo así. Eh, y yo espero que el libro, al final de cuentas, el que no lo haya leído lo pueda leer de una manera más cualificada. Y si ya lo leyó, pues que pueda, digamos, tener el punto de vista mío sobre el libro y discutirlo y ponerlo en cuestión con el punto de vista de él que ya lo leyó y a ver qué más sale de ahí.
Así que va a ser súper divertido. Claro, dialogando, hay que generar conversaciones, buenas conversaciones. Y gracias por compartir con nosotros y con todos los asistentes estas pasiones literarias que realmente son fascinantes. Así que bienvenidos, anótense al club y ya nos vemos en 8 días, ¿no? Gracias, Juan Miguel. Un abrazo a todos. Gracias, gracias a ustedes. Chao.